Las noches de julio ofrecen una amplia gama de eventos planetarios para los observadores, tanto aficionados como profesionales. Venus domina el cielo al anochecer, mientras que Marte permanece más alto en el crepúsculo. Hacia la medianoche, Júpiter y Saturno se muestran a medida que se acercan a su mejor aparición para el año. Con unos binoculares se puede rastrear a Urano y Neptuno, los cuales se encuentran cerca de algunas estrellas que nos sirven como guía. Mercurio hace acto de presencia cuando amanece. Si puedes, atrápalo antes de que el Sol hornee el cielo de azul. Este mes tenemos en 2 ocasiones a la Luna, en fase de último cuarto. Esto sucede los días 1 y 31 de julio y se explica porque el periodo que transcurre entre 2 fases iguales consecutivas es aproximadamente de 29.53 días. A esto lo denominamos mes sinódico. La Luna llega a su fase de luna nueva el día viernes 9 de julio y empieza pocos días después un nuevo ciclo, viéndose en el cielo occidental luego de la puesta del Sol. El sábado 17 de julio, veremos la mitad oriental de la Luna iluminada. Ha llegado la fase del primer cuarto. Durante esta fase, la Luna sale alrededor del mediodía y alcanza su máxima altura en el cielo a eso de las 6 de la tarde. Con el paso de los días, veremos una porción mayor de la Luna iluminada por el Sol. Una semana después, todo el disco lunar estará iluminado. Una hermosa luna llena se alza por el oriente alrededor de las 6 de la tarde. A partir de entonces, cada vez menos porción de la Luna estará iluminada. La Luna llega, como ya lo dijimos, a su segunda fase de último cuarto de este mes el día 31. En los últimos 30 minutos del día 19 de julio, veremos la Luna pasar enfrente de 2 estrellas de cuarta magnitud. Omega 1 y 2, del Escorpión. El 1 de julio ofrece una vista espectacular de Venus, visible como un objeto brillante de magnitud -3,9. No pierda la oportunidad de echar un vistazo con un par de binoculares si el cielo está lo suficientemente oscuro y no está demasiado brumoso. Puede distinguir el cúmulo de estrellas conocido popularmente como la colmena o el pesebre en Cáncer. Marte se encuentra a 7 grados al oriente de Venus, brillando con una magnitud de 1.8. Una vista aún más espectacular se produce la noche siguiente, el 2 de julio, cuando Venus se encuentra dentro de las regiones al norte de M44. Encuentre una ubicación con un horizonte occidental despejado donde pueda armar su telescopio de manera segura para una vista fugaz, pero con suerte perfecta, del planeta incrustado en este distante cúmulo de estrellas. Cruza a la vecina constelación de Leo el 11 de julio, cuando una luna creciente de 2 días se une a él en el cielo occidental, y Marte y Venus están separados por menos de 1 grado. La noche siguiente, 12 de julio, la luna aparece al oriente del par, con Marte a casi 33 minutos de arco al sur de Venus. Tales conjunciones son efectos de nuestra perspectiva visual desde la Tierra. En realidad, Marte se encuentra aproximadamente una unidad astronómica, la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, más lejos de nuestro planeta que Venus, que a su vez se encuentra a 1.4 unidades astronómicas de la Tierra. Venus está 1.1 grados al norte de Regulus, la estrella más brillante de Leo, el 21 de julio. Marte se encuentra cerca de Regulus el 28 y 29 de julio. Están más cerca el día 29 visto desde las Américas, separados por 38 minutos de arco. Saturno está a un mes de su oposición el 2 de agosto y se eleva alrededor de las 8:30 p.m. el 1 de julio. Está bien ubicado, más de 47 grados de altura a la medianoche local en el suroriente, y pasa por el meridiano alrededor de las 2:30 de la mañana. Saturno pasa de una magnitud de 0,3 a 0,1 a finales de julio, dominando la constelación de Capricornio. Las vistas telescópicas revelan su disco de 18 segundos de diámetro, rodeado por el magnífico sistema de anillos que abarca 42 segundos a lo largo de su eje mayor,
Titán, de magnitud 8,5, es un objeto fácil para telescopios pequeños. Se encuentra al norte de Saturno el 2 y el 18 de julio y al sur del planeta el 10 y 26. Tres lunas más pequeñas de magnitud 10 orbitan cerca de Saturno. Tetis, Dione y Rea cambian de posición relativa cada hora. Estamos entrando en la temporada alta de observación de Júpiter para el 2021. El planeta gigante se eleva más de 2 horas antes de la medianoche del 1 de julio y alrededor de las 8 p.m. al final del mes. Esto lo pone cerca del meridiano poco después de las 3:30 de la mañana, el mejor momento para verlo. Júpiter está en su movimiento retrógrado en Acuario cerca de su frontera con Capricornio y se encuentra a unos 20 grados al oriente de Saturno. Es un objeto dominante en esta región del cielo, brillando con una magnitud de -2.7, la mayor parte del mes. La visión telescópica mostrará una amplia gama de características de las nubes en su disco de 48 segundos de ancho. Estas características se mueven rápidamente con el periodo de rotación del planeta de poco menos de 10 horas. Dos cinturones ecuatoriales oscuros se extienden sobre el ecuador y llevan consigo regiones oscuras y claras junto con más manchas y cinturones en las regiones templadas. Io, Europa, Ganímedes y Calisto, las 4 lunas principales de Júpiter, se desplazan a diferentes posiciones cada noche. Puede rastrearlas fácilmente con un pequeño telescopio y seguir los tránsitos ocasionales de las lunas y sus sombras. Las lunas también a veces se esconden o reaparecen detrás del disco del planeta o su sombra, que se extiende hacia el occidente del planeta antes de la oposición. Una serie de eventos emocionantes ocurren el 24 y el 25 de julio. La sombra de Europa se une a la luna más grande, Ganímedes, en un tránsito de Júpiter, mientras que poco tiempo después Io entra en un eclipse. Estos eventos simultáneos son raros y divertidos de ver mientras la dinámica orbital se desarrolla frente a usted. Tenga en cuenta que algunos eventos no son visibles desde todas las ubicaciones, por lo tanto verifique las horas del amanecer y la altitud de Júpiter en su localización. Neptuno se encuentra 12 grados al occidente del último cuarto de luna, temprano en la mañana del 1 de julio. Los binoculares son suficientes para detectar el planeta de magnitud 7.7. Neptuno acecha a 5.8 grados al este de la estrella Phi Aquarii y al sur del Círculo de Piscis. Ubicado en el este de Acuario, Neptuno se está moviendo retrógrado, dirigiéndose hacia su oposición en septiembre. Se encuentra muy cerca de una estrella de campo ligeramente más brillante, de magnitud 7.2, y aparece como una estrella de doble con pocos aumentos. El movimiento de Neptuno en relación con la estrella de campo es perceptible de noche en noche. El planeta se encuentra a 4.1 minutos al sur de la estrella el 18 de julio y continúa hacia el oeste terminando el mes 14 minutos hacia su suroccidente. Una luna gibosa regresa a Acuario la mañana del 27 de julio cuando Neptuno se encuentra a 8 grados al nororiente del satélite. Urano se ve mejor una hora antes del amanecer en lo alto del suroriente entre las tenues estrellas del sur de Aries. Los binoculares visualizan fácilmente el planeta de magnitud 5,8, aunque su ubicación exacta es complicada dado el escaso campo de estrellas. El 1 de julio, Urano se encuentra a 12 minutos al norte de la estrella de magnitud 5.8 Omicron Arietis. Encuentra a Omicron partiendo desde Mu Ceti, de cuarta magnitud, la estrella más al norte en la cabeza de la ballena, y luego moviéndote hacia el norte, más allá de 38 Arietis, hasta llegar a Omicron, 3 grados al norte de 38 Arietis. Durante julio, Urano se desplaza hacia el nororiente y está a casi 1 grado de Omicron Arietis el 31 de julio. A través de un telescopio, Urano revela su naturaleza planetaria en la forma de un disco azul verdoso. Mercurio alcanza la mayor elongación occidental,
desde el Sol el domingo 4 de julio, cuando se eleva 90 minutos antes de la salida del Sol. Su tenue magnitud de 0.5 lo convertirá en un objeto desafiante. Use la estrella de Aldebarán en Tauro como guía. La estrella se eleva 40 minutos antes y se sitúa a 11.5 grados al occidente del planeta. La visibilidad de Mercurio mejora incluso cuando su elongación se reduce porque aumenta su brillo. Compruébelo el 7 de julio cuando brille con una magnitud de 0.2 y se encuentre a 8 grados por debajo de la luna menguante. Inténtelo de nuevo a la mañana siguiente, el 8 de julio, cuando Mercurio tenga una magnitud 0.1 más brillante y una luna extremadamente delgada esté un poco más baja sobre el horizonte. La lluvia de estrellas denominada Delta Aquáridas del Sur tiene su actividad entre el 12 de julio y el 23 de agosto, coincidiendo incluso con otras lluvias como las Alfa Cígnidas el 15 de julio y las famosas Perseidas el 12 de agosto. Se le llama Delta Aquáridas del Sur porque los meteoros parecen proceder de la constelación de Acuario. Es más favorable para los habitantes del hemisferio sur o los del norte próximos al Ecuador. Lo mejor de la lluvia es que sus meteoros son lentos y con largos recorridos. Se ha calculado que alrededor del 10% de los meteoros que produce esta lluvia dejan un espectáculo celeste maravilloso que denominamos estela persistente. Algunos meteoros desaparecen en una fracción de segundo, pero otros, por su composición y tamaño, consiguen penetrar más y permanecer 1 o 2 segundos visibles mientras trazan su recorrido por el cielo. Algunos, aún mayores, se van deshaciendo poco a poco y dejan flotando en el cielo, durante segundos o minutos, una estela del material desintegrado. Cuando ello ocurra, lo mejor es tomar unos prismáticos y verlo con detalle. Además, la visión con este instrumento nos hará ver la estela durante más tiempo que a simple vista. Recuerda, esta es tu mejor opción para conocer sobre astronomía. Suscríbete, danos un like y activa la campanita y no te pierdas los futuros eventos que suceden en el cielo. Pasión Astronómica. Tu canal de astronomía.